Me han pedido muchos amados hermanos que hable sobre el diezmo. ¿Le roba el cristiano a Dios por no diezmar? ¿Por qué se forma esta disputa con el diezmo en este tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se siente afligido cuando le hablan de diezmo? Miren, vamos a traerlo por la Biblia, vamos a ver de dónde aparece el diezmo, vamos a ver qué es el diezmo, vamos a ver qué es el diezmo, amado. Miren, el diezmo aparece por primera vez en la Biblia, en los tiempos de Abraham, cuando Abraham se encuentra con lucha, y entonces Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia con Abraham. Abraham de manera propia se encuentra con Melquisedec, que era una especie de Cristo, y él le diezma. O sea, el diezmo no aparece en las 613 leyes de Moisés, ni en Israel. Pero aquí con Abraham, el diezmo aparece de manera voluntaria, no obligatorio. Lo mismo apareció en Génesis cuando Jacob le hace voto al Señor, diciéndole y ofreciéndole que si él lo prospera, siempre el diezmo ha tenido que ver con prosperidad. Si tú diezmas, tú prosperas. Eso es lo que los pastores le dicen a muchos amados hermanos, y le dicen: tú, porque no estás diezmando, no estás prosperando. Eso es falso, porque si no, y Bill Gates diezma, y es el hombre más prosperado, y Carlos Slim diezma. O sea, no mezclen el diezmo con prosperidad. Y hay muchos hijos de Dios, muchos evangélicos que no diezman y son ricos. O sea, no manipulen la gente con eso, que eso es mentira. Vamos a hablar aquí, amados hermanos, de lo que es el diezmo en términos bíblicos, de lo que representa el diezmo. ¿Le roba el cristiano a Dios porque no diezme? Miren, la verdad es que el diezmo aparece con las 613 leyes de Moisés, pero no se aplica el diezmo hasta que no se le entrega a la tierra prometida. Recordemos que las leyes de Moisés aparecieron en el monte de Sinaí, cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Pero el diezmo comienza a hacerse real y efectivo cuando se le reparte la tierra al pueblo de Israel, que a las 12 tribus de Israel se les reparte tierra, más a la media tribu de Manasés y a la media tribu de Efraín se les reparte allí a la tierra a todo el mundo. Pero a los levitas, a los hijos de Aarón, que eran descendientes de Leví, que eran los que iban a encabezar el sacerdocio y que estaban encabezando el sacerdocio, no se le entrega tierra, y en cambio lo que se le da es el 10% de la tierra, de los granos, escuche bien, de los granos y la siembra de cada uno. Por eso el alfolí, cuando usted escuche de que trae los diezmos al alfolí, ahora no hay alfolí, eso es el arca de las ofrendas, como se llama, cuando lo podemos ver en el libro de Juan, levantando sus ojos vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. No se llama alfolí, alfolí es para manipular. Hay un versículo de la Biblia que se utiliza mucho para manipular a la gente con el diezmo, que es Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí. Ahí se está refiriendo a los diezmos que se le trae al pueblo de Israel, los granos y siembra y la comida, y que haya alimento en mi casa. Todos ustedes me habéis robado, le decía Malaquías en aquel tiempo, que no es el último libro, sino que Malaquías es un libro que se dejó de último, pero que no es el último libro. Entonces aquí se establece el diezmo al pueblo de Israel, para que le ayuden las viudas y los huérfanos. El diezmo era para los levitas, las viudas y los huérfanos en Israel. Ahora, ¿de qué ha servido el diezmo? Eso es lo que le voy a aclarar a algunos hermanos. ¿De qué ha servido el diezmo al pueblo de Israel? Vamos a ver, eso es lo que lo voy a hacer. Esa aclaracióncita se la voy a hacer a los teólogos y ecatólogos y a todo el que quiera. ¿Le ha servido de algo el diezmo al pueblo de Israel? Y guardar el sábado y hacer todo. O sea, de verdad que dentro de las leyes y los mandamientos de Dios, ¿esto ha servido de algo? Vamos a verlo. El pueblo de Israel es mentira, porque mucha gente dice que cuando no hay templo ni hay sacerdocio,
no se diezma, porque tengo que decir las cosas como son, porque antes de Salomón no existía templo, ni los sacerdotes guardaban sacrificio en otros lugares que no eran el templo. Era por allá por donde buscaban el arca de la alianza que ya Moisés había establecido, y buscaban un lugar para sacrificar. Recordemos que Salomón sacrificó 1000 holocaustos y el templo todavía no estaba hecho. Los sacrificios y los sacerdotes existen desde antes de que el templo exista, y ya se diezmaba en Israel, porque ya estaba establecido como ley el 10%, no como Abraham, sino como ley. Pero ¿de qué vale? ¿De qué le valió el diezmo y el sábado y todo esto que el pueblo de Israel guardaba a Israel? Vamos a ver si le sirvió de algo. Vamos a ver si de verdad esto le honra a Dios, este diezmo y esto. Vamos a ver. Cuando David muere, Salomón asciende al trono y Dios se le aparece y le dice: yo te voy a prosperar y te voy a entregar el reino de David desde ahora y para siempre, si tú te mantienes guardando mis mandamientos. Le trae a colación Dios a Salomón las leyes, las 613 leyes de Moisés. Dice: tiene que guardar mis mandamientos, todos, no uno ni dos, sino todos. Bueno, pues Salomón se le dio, Dios le entregó, Salomón le pide sabiduría y Dios le entrega a Salomón le entrega poder, lo hace el rey más poderoso de todo el mundo. Salomón dice que tiene el reino tachado en oro, y construye el templo de Salomón. Es un templo que fue copiado por el mundo entero, por todos los templos del mundo. Ningún templo antes ni después de Salomón había sido mejor. Y en aquel templo de Salomón se diezmaba y se guardaba el sábado y se hacía de todo. Pero Salomón, pasaron 20 años y Salomón se engrandeció y se descarrió. Y Salomón tenía 1000 mujeres, 700 esposas y 300 queridas, amados hermanos. Y dice la Biblia que Salomón buscó mujeres extranjeras, mujeres que Dios le había dicho que no te unirá a ella, porque si te une a las mujeres extranjeras, tu corazón se irá detrás de ella. Y Salomón se unió a esa mujer, y no solamente que se unió a la mujer, sino que perfectamente lo que Dios decía se cumplió. Salomón comenzó a adorar dioses ajenos y le construyó altares y le construyó templos, porque Salomón no solamente construyó el templo de Jerusalén, el mejor templo donde se diezmaba y se hacía de todo, sino que Salomón también le construyó templo a Baal, a Molot, a todos estos dioses ajeno de los sidonios y todos estos dioses. ¿Y qué pasa? Se le presentó Dios de nuevo a Salomón y le dijo: Salomón, te has descarriado. Y entonces, en este tiempo en que Dios estaba muy disgustado con Salomón, ¿qué se hacía en el templo? En el templo se diezmaba y en el templo se guardaba el sábado y se hacía de todo, pero de manera simbólica. No honraban a Dios porque se habían apartado de Dios. Salomón se había descarriado. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 11. Cuando Salomón era ya viejo, se había descarriado y el pueblo de Israel estaba diezmando, estaba haciendo todo. ¿De qué valía, amado hermano, pastor? Te pregunto yo, ¿de qué valía el diezmo? Cuando su principal líder, que supuestamente tenía que seguir a Dios, se había descarriado. Dios se llena de ira y le dice: mira, porque te descarriaste, Salomón, voy a dividir el reino en dos. Y entonces se divide el reino en 10 tribus por un lado y en la tribu de Judá y la tribu de Benjamín por otro lado. Y yo pregunto, amado hermano pastor, este diezmo que Israel todavía estaba cumpliendo a cabalidad con el diezmo, ¿de qué valía? Si estaban todos descarriados. El diezmo nada es cuando tú no llevas la ley de Jehová de los ejércitos. No me hable a mí de algo que son puro tecnicismo porque te conviene. Esta gente tenía que diezmar ahí y por eso ya creían que estaba cumpliendo por la ley de Dios, porque la gente cree que porque esté diezmando ya está cumpliendo. Sin embargo, estaban todos descarriados y Dios vino y rompió el reino con todo y diezmo. No le valió de nada, hermano, el diezmo, porque estaban descarriados. Se divide el reino en dos, se forma el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, compuesto por Jerusalén, el reino de Judá, el reino de Jerusalén. Ellos siguen con sus sacerdotes y sus levitas y diezmando
pero siguieron descarriados. Y el reino de Israel, donde estaba Samaria, que vino Jeroboam, no tenían templo, y los levitas que tenían, entonces ellos sustituyeron el templo y comenzaron a buscar dioses ajenos y le levantaron altares a Jehová. Pero ojo con esto, porque los israelitas nunca dejaron de diezmar, porque eso es lo que los hijos de Dios nunca dejan, de manipular con el diezmo y de traer el diezmo, pero se apartan de Jehová de los ejércitos. Cuando Elías llegó, en los tiempos de Elías, que Elías dijo, súbeme, que se le presentó acá, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba diezmando, pero estaba descarriado. Ahora mi pregunta es, ¿de qué le valía el diezmo a un pueblo que se había apartado de Dios, con Jezabel, ese demonio, haciendo y deshaciendo de todo, y con un pueblo donde se estaba haciendo muchísima injusticia? Cuando hay injusticia, ¿de qué vale, amado hermano? Cuando hay injusticia, ¿de qué vale tu diezmo? ¿De qué vale que tú me hables de diezmo a mí cuando se está haciendo injusto, cuando tú estás descarriado, cuando tú no estás obrando de acuerdo a la ley de Jehová de los ejércitos? O el diezmo es la única ley que existe. Estamos hablando de que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, en los dos pueblos se diezmaba y los dos estaban descarriados. Con el tiempo vino Jehová y destruyó ese pueblo, como se lo dijo Elías, y vinieron la gente de Asiria, el rey de Asiria, y se llevó cautivo el pueblo de Israel y lo esparció por el mundo entero. ¿De qué le valió el diezmo? Estaban diezmando el pueblo de Israel en aquel tiempo, porque eso era lo que hacían. No, porque nosotros diezmamos y nosotros guardamos el sábado y guardamos todo, pero están, amado hermano, descarriados guardando el sábado. Esto no vale, el sábado, diezmo, nada de eso vale cuando tú no estás, cuando tú de verdad te has apartado de Dios. ¿De qué tú me hablas? No puedes hablarme de diezmo si no tu corazón está lejos de Jehová de los ejércitos. Posteriormente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Jeremías le dice, ustedes van a ser llevados cautivos. En este tiempo en que Judá estaban descarriados, en el templo se hacían todos los sacrificios, los levitas hacían los sacrificios. Atención con esto, en este tiempo se diezmaba, se ofrendaba y se hacía todo, pero estaban descarriados. De nada vale el diezmo. El diezmo no evitó que Nabucodonosor viniera, amado hermano, y se lo llevara cautivo a Babilonia. El diezmo nada es si tú estás apartado de Dios. ¿De qué te vale el diezmo? Entonces, ojo con esto, amado hermano. Usted, pastor, si usted no está en intimidad con Dios, no exija diezmo, que eso no vale. Ahora vámonos al diezmo, que es lo que hemos prometido en el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo llega en el año 30 después de Cristo, se levanta un Galileo llamado Jesús de Nazaret, comienza a hacer milagros, viene de parte de Dios y dice, yo soy el Hijo de Dios. Pero en el ministerio de Cristo no se diezmaba. ¿Por qué? Porque el diezmo se le daba a los fariseos, al templo, como lo estableció Moisés, se le daba a los fariseos. El profeta que venía y decía que había que diezmarle era un blasfemo. Por eso Cristo nunca exigió diezmo. Cristo se queja con los fariseos de que ellos habían cambiado los mandamientos de Dios por el mandamiento de hombre en un tiempo que el diezmo existía. Mi pregunta es, ¿de qué le valía el diezmo a los fariseos? De que prosperen, traigan el diezmo para que prosperen. Eso es una falacia, eso es para quitarle los cuartos a la gente, amado. No hagan eso. Si están más lejos de Dios, óyeme, que Satanás, ustedes tienen que volver a Dios, tienen que volver a Jehová. Dejen esa manipulación. Miren, mis hermanos, cuando Cristo establece una relación económica con sus seguidores y le dicen, no se lleven de aquello, no hagan como los fariseos, sino que si usted tiene, porque tienen que, le dijo Jesús, diezmai la menta y el enardo, lo dice a ellos, porque ellos diezmaban todos los sábados, pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia, le dice Jesús. O sea, ustedes le exigen diezmo a la gente, pero no tienen amor por los demás. Eso mismo, amado hermano, pudiera estar pasando en tu iglesia. Tú le exiges diezmo a la gente, pero no ama.
al prójimo, no ayuda no ayuda a los huérfanos, no ayuda a la viuda. ¿Qué tú haces con el diezmo que recibes? ¿Lo utiliza para un bien? ¿Utilizas tú el diezmo, amado pastor, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a la viuda, para repartirle comida a los necesitados? Si hace eso, entonces el diezmo lo está utilizando de manera correcta. Si no lo hace y lo coge para ti, para comprar carros, para embellecer el templo, como hizo Salomón, y que embellecía el templo, pero mientras tanto estaba adorando a Moloch, adorando a Kemoc, entonces tú estás mal, amado pastor. Déjame decirte algo. Cristo establece una relación económica con sus seguidores y le dice: si usted tiene 10 fincas y hay 6 que no usa, venda las 6 y déselo a los pobres. Esa es la relación de Jesús económica. Y esa relación de Jesús no se quedó en la muerte de Jesús. Cuando muere Jesús, el ministerio apostólico establece eso, de que la gente tenía que vender lo que tenía para repartirlo entre los cristianos. Por eso es que Ananías y Zafira se mueren, porque escondieron la heredad que ellos tenían, que tenían que repartirla. No diezmaban. Ananías y Zafira no fue porque no diezmaron. En el ministerio de Cristo nunca en la iglesia ortodoxa se habló de diezmo. Pablo no diezmó. Pablo tenía que diezmarle al templo de Jerusalén. El ministerio apostólico no podía hablar de diezmo porque era una blasfemia. Tenía que diezmarle a los fariseos, a los que crucificaron a Cristo, porque eso estaba establecido en la ley de Moisés, no en la ley de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que pasó el tiempo y el evangelio se fue distorsionando. Viene el Imperio Romano, año 300 después de Cristo, y Roma establece el cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero aún Roma no se atrevió a establecer un diezmo, sino que traigan las ofrendas, porque ellos estaban claros con eso, aunque manipularon mucho y usufructuaron mucho, y Roma se hizo la iglesia más rica. Y esta gente fueron poderosos, más poderosos que Salomón fue la iglesia de Roma, hasta tal extremo de descarriarse. Y en el año 1500 tenemos la Santa Inquisición, que cuando alguien atentaba contra los intereses de esa iglesia de Roma, bueno, pues entonces salían a perseguirlo y lo mataban. Lo mataban porque atentaban contra sus intereses, porque eso ha hecho el hombre siempre, manipular a los otros hombres. Luego, cuando viene Martín Lutero, que es liberada la Biblia y la palabra de Dios y la iglesia, entonces se establecen los protestantes, y entonces aquí es que viene y se establece el diezmo de Israel, se lo traspasan a la iglesia. Yo no sé bajo qué fundamento bíblico, porque esto no tiene fundamento bíblico, pero eso no es el tema, y yo no creo que Dios esté juzgando a los pastores porque pidan diezmo, ni creo que un pastor peque porque pida diezmo, pero no tiene fundamento, amado. Dentro de la Biblia no tiene ningún fundamento el diezmo. ¿Por qué razón? Porque estaba establecido para los levitas y consistía en granos y siembra de más. Si tú le pides diezmo a una persona de su salario, lo está atormentando, y muchos pobres. Aquí de lo que se trata es de injusticia, porque muchos pobres, mucha gente pobrecita que ganan 8,000 pesos, viene un pastor rico que tiene un carro nuevo, carro del año, casa con piscina, casa de todo, y le quita el 10% a este hombre. Eso es injusticia, y por eso Dios te va a juzgar, hermano pastor. Te voy a decir algo a ti que me está viendo. Dios te va a juzgar a ti, porque si tú le estás quitando el diezmo a infelices, de que prometiéndole de que va a prosperar porque diezme, entonces tú lo estás engañando, porque el diezmo no es para la iglesia en ninguna parte. Tú estás hablando con un tipo que lo que vive es leyendo la Biblia, para que nadie me confunda a mí. Entonces, cuando obramos con injusticia, nos apartamos de Dios, y de nada vale el diezmo, porque pasó en el tiempo de Salomón, que el reino fue dividido en dos, a pesar de que se diezmaba. ¿De qué valía el diezmo en el tiempo de Salomón? Pasó en el tiempo de cuando se llevaron el pueblo de Israel cautivo para Siria, se diezmaba y fue llevado, amado, cuando fue llevado para Babilonia, cautivo, y se diezmaba. Cuando vino Jesús en el año 70 después de Cristo, el general Tito vino y desoló al pueblo de Israel, y duraron 1900 años fuera de su tierra, y el pueblo de Israel diezmaba. Tenían la cultura, nunca la han dejado. Después inventaron el judaísmo y ahí establecieron el diezmo y el sábado, y aún así hoy en día todos están descarriados. La mayoría están descarriados. ¿Y de qué vale el diezmo cuando tú estás descarriado? El diezmo nada es. Lo que sí ahora nosotros tenemos que enfocarnos en el amor y la misericordia hacia los demás. Volver a Cristo, hermano. Cristo decía: si tú tienes 10 cosas, si tienes 10 fincas,
vende 6 y dásela a los pobres. Ese es el verdadero diezmo que tiene que establecerse en este tiempo. Pero le voy a decir algo, oiga dónde está el pecado de los pastores hoy en día, que se está predicando, y lo he visto en los púlpitos, y no me digan que no, que se le dice, olvídense de los pobres, traigan el diezmo, cuando eso es mentira, porque la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. A los amados hermanos le dicen, no, primero tiene que traer el diezmo. Eso es mentira, el diezmo nada es. Le he puesto 10 casos de Israel que diezmando se descarriaron y Dios lo destruyó. Dios te destruye diezmando. Se presentó un fariseo y un publicano, y el fariseo dice, yo diezmo, yo hago de todo, y Cristo dijo, el publicano fue justificado porque estaba humillado. ¿De qué le valió el diezmo al publicano? O sea, ¿de qué te vale el diezmo, hermano? ¿De qué te vale que tú diezmes? Cuando tú, por la única persona que tiene amor es por tu pastor, pero después tú no amas a más nadie. Entonces el Señor dice que, viene el Señor, dice, por cuanto, ven, amado hermano, porque me diste agua, porque tenía sed y me diste de beber, porque tenía hambre y me diste de comer. ¿Y cuándo te hice eso, Señor? Cuando se lo hiciste a uno de esos pequeños. No dice, ven porque diezmate. Entonces ustedes están condenando a la gente cuando le dicen, venga y solamente diezmen y olvídense de los pobres, que lo han dicho de los púlpitos. En contra eso yo estoy y me van a tener de frente siempre. Usted no tiene necesidad de decirle a sus seguidores, amado hermano pastor, no tiene necesidad de decirle a sus seguidores, primero diezme y después la misericordia. No, porque Cristo estableció bien claro, amado hermano, primero el amor y la misericordia es lo más importante de la ley. Lo primero que tú tienes que hacer es ver a quién puedo ayudar y luego el diezmo, no como ustedes lo están estableciendo, porque lo han hecho, porque lo han constituido un negocio, además, porque lo están usufructuando ustedes, además porque están siendo injustos con la distribución del diezmo, no lo están distribuyendo como es, y por eso Dios se lo va a tomar en cuenta a ustedes, hermanos pastores. Arrepiéntanse. Bendito sea el Señor, y no manipulen tanto con el diezmo la gente. Santo Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que este mensaje, mucha gente porque no hemos constituido unos religiosos a mi conveniencia, a conveniencia mía, mire, tiene que diezmar, tiene que hacer esto, para manipular a la gente. Mientras tanto las ovejitas muriéndose del hambre y no le doy nada, no levanto una ofrenda por el que tiene hambre, por el que se le quemó la casa, sino que solamente tráiganme el diezmo a mí para yo manejarlo, para yo tener que... Bendiciones, amado. Vamos a dejarlo hasta ahí.